Buenas noches, somos Rodríguez Roberto Sánchez. A continuación vamos a hablar sobre en contenido teórico acerca de motores paso a paso, cómo funcionan, por qué se les dice motores paso a paso, su construcción interna y demás características de ellos. Bien, para empezar, tenemos características principales como el desplazamiento preciso. Los motores paso a paso, como su nombre lo indica, se mueven mediante pasos. Por lo tanto, eh, dependiendo del modelo, puede tener 200 pasos, 100 pasos, 1000 pasos, pero ya con tener incluso 50 pasos, que se considera relativamente bajo entre estos motores, es una precisión bastante alta, ya que si dimos 360 para 50, da alrededor de 5 más o menos, entonces 5 grados por paso. Pero en realidad, por lo general, por ejemplo, los motores NEMA, operan a 200 pasos. Por lo tanto, tienen una precisión de 1,8 grados, lo cual es bastante elevado. Eh, ¿Y cómo son controlados? Pues hace falta un driver, por supuesto, pero para, para activar las bobinas que van a mover el rotor de a pasos, eh, se tienen pulsos digitales que van a accionar dichas bobinas en base a, a los pulsos indicados por el driver, ya que el Arduino, la placa de control, envía pulsos que le indican al driver cómo debe mover el motor, pero el driver tiene su propio procesador para enviarle las señales al motor. Y dependiendo de qué tipo de motor se tenga, se van a tener 4, 5 o 6 cables, ¿no? Entonces son pulsos digitales los cuales activan y desactivan estas bobinas para moverlo de un paso al otro. Bien, ahora, una característica de estos motores es que si se desea anclar la posición y que ésta no se mueva de su lugar, es como el freno de mano de un carro. Si yo detengo el carro y no pongo ni freno de mano ni cambio, el carro va a rodar sin ningún problema y se puede deslizar. Depende de la aplicación, eso puede ser poco relevante. Digamos, una licuadora, no es necesario con una licuadora. Bueno, no, una licuadora no opera con un motor de paso, sino con un motor de sella, que en realidad los motores de paso no son motores de alta potencia, por lo general. Bueno, sí pueden serlo, pero no están tan orientados para ese tipo de labores como el de motores y así, el de motores de autos o cosas por el estilo. Entonces, por, Por ejemplo, suponiendo que se tiene un sistema como una licuadora, no hace falta fijar el rotor, ya que puede moverse libremente cuando ya el motor paso a paso esté como que en reposo, no se esté usando. Pero hay otras aplicaciones donde sí viene a ser necesario que el motor se quede estático en su posición. Un ejemplo de esto podría ser un robot que se encargue construir algo o un robot quirúrgico, tiene que, una vez que se le da la orden de que se mantenga estático en cierta posición, no debe moverse. Entonces, debido a que se tienen bobinas que al activarse imantan al rotor y lo hacen girar, estas bobinas, si se mantienen en un estado constante, también pueden funcionar como un imán, un ancla. Este imán hace que el rotor se mantenga en una posición estable, como el freno de mano de un carro. Y de esa manera se puede fijar el rotor. Claro que esto también demanda un mayor consumo de energía, el motor de se va a calentar y se tiene que hacer en casos necesarios, pero si no hace falta, no tiene ninguna ventaja, ya que va a terminar desgastando el motor más rápido porque va a estar consumiendo corriente por mantenerlo fijo en su lugar. Listo. Como mencionó mi compañero, estos motores de paso son utilizados más que nada cuando son cosas de control o precisión o direccionamiento de ejes, pero más que nada, como mencionó, cuando hay cosas donde simplemente el motor es un actuador para realizar una acción específica, a veces no es tan necesario. Pero claro, como dentro del motor se tiene todo lo que se trabaja con campos y con todo lo que se trabaja con con la teoría magnética, es importante revisar un poco sobre esta teoría. Entonces, más que nada la teoría de estos campos magnéticos que fluye y interviene dentro de lo que sucede en un motor debido a sus embobinados, se basa en la idea de que las fuerzas magnéticas son generadas por corrientes eléctricas en movimiento y por dipolos magnéticos, por lo que estas fuerzas magnéticas pueden afectar a otras corrientes y otros imanes.
Entonces, esta teoría de campos magnéticos se describe como un concepto de un campo magnético donde existe una región, un espacio, en la que una partícula puede ser, eh, se puede atraer o puede regresar mediante una fuerza magnética, debido a la presencia de otras partículas interactuando también en el mismo sector. Y también cabe recalcar, para poder entender esto sobre la dirección de las fuerzas, es que los campos magnéticos son vectoriales, son vectores. Entonces eso quiere decir que tienen dos componentes, lo que es la magnitud y lo que es la dirección, asociadas a cada punto dentro del espacio magnético, o sea, dentro del campo magnético. Y la dirección de un campo magnético se define más que nada como unas líneas de campo magnético, que son líneas imaginarias que indican la dirección en la, como si fuera una pequeña burbuja se alineara dentro de un campo magnético. Entonces, la regla de la mano derecha, más que nada es utilizada para saber a qué dirección o dónde está apuntando la fuerza de estas partículas. Entonces, por eso es que es útil trabajar, cuando se trabaja con corrientes eléctricas, campos magnéticos, es útil hacer esta regla de la mano derecha. Y para lo que son motores, por ejemplo, con motor de paso que trabaja con bobinas, también es importante ver para qué lado, qué bobina se está activando y en qué dirección. Entonces, la regla principal es colocar el pulgar de tu mano derecha en dirección a la corriente eléctrica e imaginar que una corriente fluye desde tu pulgar hacia los otros dedos. Entonces se tiene la fuerza apuntando y viendo que la corriente cómo fluye, si fluye para este lado o si fluye para este lado. Y donde fluye la corriente es más que nada donde queda el pulgar apuntando. Entonces se van a hablar los dedos que apuntan en la dirección del campo magnético que rodea el conductor y finalmente, en la palma de la mano, o sea, la mano derecha, porque con la izquierda ya es diferente, apuntará a la elección resultante que experimenta una carga positiva en el campo magnético por la corriente eléctrica generada. Entonces, podemos ver que al final vamos a tener, en este caso, como podemos ver en la imagen, vamos a tener una dirección de campo magnético hacia arriba, por lo que el pulgar de la mano derecha me va a quedar con una corriente resultante hacia arriba, ya que como mencioné previamente, es un vector. Va a tener una dirección, que en este caso va a estar apuntando hacia arriba, perpendicular al campo, y una magnitud también. Y bueno, y todo esto aquí son conceptos necesarios para poder entender el funcionamiento de un motor donde tiene su estator, donde tiene su rotor, donde tiene estos campos magnéticos interactuando entre sí para las corrientes, ya sean las corrientes de conducción, ya sean corrientes parásitas. Entonces, más que nada, este tipo de embobinados es necesario estudiarlos desde un análisis hasta matemático también se podría hacer, pero siempre entendiendo que son vectores fluyendo dentro de este campo. A continuación, mi compañero. Bien, bueno, como ya mencionó mi compañero, una corriente que fluye a través de un conductor está en un campo magnético. Pero ¿qué pasa cuando hay un campo magnético externo al campo generado por dicha corriente interviene sobre ese conductor? Pues, al igual que para obtener el campo magnético, se puede hacer uso de la regla de la mano derecha. O sea, teniendo los dedos en la corriente y cerrándolos hacia la dirección de B, teniendo el pulgar apuntando en la dirección de la fuerza. De esta forma es como se puede, mediante imanes permanentes y una bobina y un anillo, un conductor fijo, generar movimiento y transformar energía eléctrica en energía mecánica. Ahora, esto es un motor DC. En los motores paso a paso es similar al concepto, pero no es una fuerza continua y no se tiene este tipo de construcción. Pero sin embargo es importante conocer esto para tener un entendimiento de cómo se diferencia, qué tiene de especial un motor paso a paso de un motor DC, porque aunque unos presenten ventajas y otros desventajas, más que ventajas y desventajas, hay que verlos desde el punto de aplicación, ya que si existiera un producto o un dispositivo perfecto, sería un único existente, pero no es así, porque dependiendo de lo que querramos hacer, vamos a seleccionar uno en base a sus parámetros, cualidades y demás. Entonces, eh, esto es algo ilustrativo, esta imagen, ya que normalmente un motor no es tan simple como tener una sola de estas, ya que la regla de mano derecha es una forma didáctica de decir, de mostrarlo, pero si vemos aquí la fórmula ya matemática, ya precisa, vemos que
trabaja con vectores, por lo que se intervienen cosas como el coseno del ángulo y demás. Y cuando se trabaja con el ángulo, se sucede que entre más cercano a cero sea la distancia que separa angular entre la corriente y el campo magnético, menor será la fuerza. Pero ¿qué pasa cuando esta espira está vertical? Ahorita es horizontal, pero si la ponemos vertical, la fuerza se reduce considerablemente. Entonces podremos añadirle otra espira perpendicular, de tal forma que cuando una de las espiras esté vertical y la otra esté horizontal y tenga toda la fuerza. Entonces se puede añadir más espiras para maxificar la fuerza y no perder esta cuando la espira esté en una posición que no sea aprovechada o beneficiosa para ella en cuanto a aprovechar la fuerza que le puede proveer el campo magnético. Y obviamente un motor de C ya se ve así, con si se ve, si se observa con atención, uno puede darse cuenta de que de que todo es un conjunto de cables, no es un cable grueso, sino que hay muchos cables agrupados uno tras otro. Vienen a ser las espiras. Entonces no se coloca una sola, se colocan varias para así magnificar la fuerza. Como se observa, tiene el rotor. El rotor del centro es un imán permanente, de tal forma que al momento de excitar las bobinas con corriente, estas van a generar un torque y van a hacer que el motor gire. Como ay, bien. Entonces, ya explicado lo que es un motor de C y ya comprendido bien el tema, se puede ya ahora pasar a explicar el motor a pasos y ver en cómo es que estos se diferencian y cómo es su funcionamiento. Ya que es algo similar, trabaja con bobinas, con corriente, con campos magnéticos, con polos magnéticos, pero el cómo genera el movimiento, cómo se gestiona este movimiento, esta fuerza, es un poco distinto, difiere un poco. Entonces, tenemos el bipolar y el unipolar. Vamos a empezar explicando el bipolar. El, bueno, mi compañero a continuación explicará más detalle lo que es este motor bipolar y en qué consiste. Listo. Entonces, en la siguiente diapositiva se tiene lo que es el motor. No, no. El motor de paso bipolar. Sí, Listo. Dentro de los motores de paso se tiene lo que es bipolar, también se tiene lo que son unipolares y esos ahí ya van a, se los puede controlar los dos con un controlador. Por lo general se usan los que son los bipolares, pero también el unipolar también se lo puede usar ya sea con un TB6600 o con un A4988, simplemente es con el tema de las bobinas. O sea, si se tiene un unipolar, ya obviamente ya no se puntean las bobinas internas, sino que simplemente se sacan dos bobinas para poder ahí generar lo que es el cambio de giro. Se va a tener lo que es en los bipolares, uno va a o sea, uno va a tener que cambiar de giro mediante una señal. En cambio, cuando se tiene un motor de pasos unipolar, este de aquí simplemente para cambiar de giro se activa una bobina y si se quiere cambiar de otro giro se desactiva esa y se activa la otra. Entonces, eso es como que un poco la diferencia de los dos. Pero el motor bipolar, más que nada, es un tipo de motor paso a paso que tiene las dos bobinas mencionadas separadas, que pueden ser excitadas de manera independiente, para de esa forma poder generar lo que es el movimiento del motor. O sea, en otras palabras, sería algo como que cada bobina tiene un propio conjunto de cables y para hacer que el motor se mueva, se aplican secuencias de corrientes específicas a las bobinas. Entonces, el motor de pasos también o sea, se llama así porque tiene dos polos magnéticos en su estructura. A continuación, vamos a ver ya cómo se activan. Entonces, podemos ver que fase A y fase B son las mismas, simplemente que no se ve, pero están conectadas, o sea, ya dentro del motor. Pero para entender más que nada la lógica de cómo funciona lo que son los motores paso a paso, eh, por ejemplo, cuando se tiene lo que es un controlador, necesita activar dichas bobinas secuencialmente y desactivar otras
para poder hacer el movimiento. Por eso es que se tiene secuencia de motor de un paso, de dos pasos o de medio paso, que va a explicar mi compañero más adelante. Pero si es que tenemos un paso, vamos a tener lo que son cuatro bobinas, donde una va a estar encendida mientras que las otras tres estén apagadas, y para que se mueva y para que sea un movimiento constante, la siguiente iteración se va a tener en cambio la desactivación de esa bobina, pero la activación de la segunda con las otras dos desactivadas. Y en la tercera parte sería la desactivación de la segunda bobina con la activación de la tercera bobina con la cuarta y primera desactivada, y así sucesivamente para tener lo que es una secuencia de un paso. Entonces, esto también difiere cuando se tiene dos pasos, en ese sentido, en cambio, se va activando una bobina, se va activando dos bobinas, luego de esas dos se desactiva una y la otra se queda activada, pero se activa una más, entonces se quedan dos activadas, dos activadas, dos activadas, y así sucesivamente, con el objetivo de poder de tal forma realizar el movimiento. Por eso es que vemos aquí en la figura que tiene un orden secuencial. Primero va una, luego podemos ver los nortes y los sur cómo cambian, luego vuelve a cambiar para al final regresar a la posición inicial, pero en este caso, claro, moviendo un solo embobinado. Hay diferentes tipos de motores, eso también depende un poco del datasheet del motor, con qué secuencia es preferible trabajar. Eh, pero, por ejemplo, con los motores que son un motor de pasos económico, lo más recomendable es siempre trabajar con dos pasos. Como mencioné, tener dos bobinas activadas y en la siguiente iteración de esas dos bobinas dejar activada una, pero desactivar, o sea, por ejemplo, si se tiene una aquí y una acá, se desactiva esta y se desactiva esta con la de acá. Y en otra iteración se desactiva en cambio la de acá y se desactiva esta con una nueva. Y así sucesivamente. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces con respecto a los pasos, pues mi compañero ya mencionó cómo funcionaría un motor que está accionado paso a paso. Ahora, el mismo motor puede operar en los dos modos, medio paso o un paso. Esto más que nada depende del driver. En general, muchos drivers ya, en general todos los drivers permiten esto, pero al motor es algo análogo, es solamente dos embobinados que van a ser accionados, pero el movimiento y cómo sea este en el rotor va a depender de cómo, de en qué forma se estén activando estos embobinados, y todo esto va a ser controlado mediante el driver. Por ello, muchos de los drivers tienen ya configuraciones, distintos arreglos para ya poder eh, trabajarlo en un paso, medio paso y así. Entonces, para el medio paso lo que se va a hacer es que, bueno, aquí se tiene algo ilustrativo, representativo y didáctico, pero veamos a lo que está pintado como el norte, ¿no? Entonces, el norte se está desplazando tal como se observa en el de pasos. Tenemos el norte que al principio está abajo, luego viene y sube a la derecha, luego está ahora arriba y luego está a la izquierda. Entonces es como que se movió en sentido antihorario a lo largo de todo del eje circular del rotor. Entonces acá es similar, veamos al A como el norte, ¿no? A lo que está en el círculo exterior y de color rojo como el norte. Entonces inicialmente el norte está arriba, luego el norte está arriba a la derecha, por lo tanto al inicio el punto el estado intermedio entre el primer y el segundo estado viene a ser como que teníamos el norte hacia arriba y por ende el rotor, la parte sur del rotor apuntaba hacia arriba, pero luego cuando se activó la parte derecha, ahora experimentaba una tracción hacia la derecha y como no tenía ninguna fuerza puesta hacia la izquierda, se dio y ahora se movió hacia la derecha, pero no se movió del todo porque cuando llegó a los 45 grados, el norte que está en A también lo estaba atrayendo. Por ende, también va a impedir que se desplace por completo hasta B. Entonces, por ello se queda un ángulo de 45 grados. Y cuando ya se apaga A, ahora pasa a estar completamente orientado hacia B. Ya que si no hubiéramos apagado A y hubiéramos encendido directamente A', que es lo que está en la cuarta posición, en el cuarto estado,
no se hubiera podido atraer, ya que está más cerca del A normal que el de la prima. Por ende, la prima, la fuerza magnética que puede ejercer no va a ser suficiente para que el rotor se desplace. Por ello es importante que el driver controle este tipo de cuestiones, en qué orden se activan las bobinas. Entonces, una vez que ya pasamos del estado 3, ahora volvemos al estado 4 y activamos ahora el norte, pero hacia abajo. Entonces tenemos el norte a la derecha y abajo, por ende se va a colocar en medio de los dos. Y luego ese ciclo se repite constantemente hasta finalmente dar la vuelta completa y repetir el ciclo una y otra vez. Eh, es algo bastante simple para que se pueda comprender, pero la realidad es que no se va a tener un motor de tan pocos pasos, porque aquí hay 8 pasos y se acabó. Normalmente los motores tienen por cada iteración, por cada vuelta, eh, 100, 200, 1000 pasos. Entonces, ¿cómo es posible esto? Pues se tienen el rotor fragmentado en pequeños dientes, de tal forma que estos dientes, digamos que tiene 200 dientes, los 200 pasos. Cuando las bobinas cambian su orientación, su excitación de corriente y demás, estos rotores se desplazan con uno de sus dientes, porque aquí vemos que tiene como que 4 esquinas, digámoslo así, ¿no? El rotor, pero la realidad es otra, entonces podemos observar, buscar paso, paso. eh, ok, aquí podemos verlo, ¿no? Como se observa, hay bastantes dientes. Esos dientes de aquí son los que me permiten. Entonces, normalmente, si con el ejemplo que se mostró, teníamos como que 4 esquinas, ¿ya? Pero acá tenemos todas estas. No las podemos, no se las puede contar, pero sí se ve que son varias, ¿no? Entonces, ya en un motor NEMA, por ejemplo, los motores NEMA son muy comunes en estos motores paso a paso, que son estos de aquí. En ese tipo de motores, se tienen estos dientes. Entonces, cuando se hace un paso, no se mueve 45 grados o 90, se mueve uno de estos dientes. Por lo tanto, pasa de aquí a acá. Dependiendo del caso, por ejemplo, ya como se mencionó, un motor NEMA de 800 pasos viene a ser 200 pasos, viene a tener una presión de 1,8 grados, porque como se observa aquí, hay un desplazamiento angular muy pequeño. Así es como funciona un motor paso a paso ya real, ya físico, ya para que tenga la precisión que se busca con estos motores y que esa es su principal ventaja, se tienen que tener varios dientes, no solo así, para que haga 8 pasos y ya dé una vuelta. Listo, bueno, como ya se explicó anteriormente, lo que se tiene con un motor unipolar es más que nada el control de la dirección se basa en lo que son las activaciones de una bobina u otra bobina. Entonces, esa es la diferencia más que nada con los bipolares, ya que el bipolar en cambio sí necesita una señal de activación para lo que es el cambio de giro, pero este motor de aquí unipolar es otro común, siempre cuando se tiene, digamos, con controladores como PLCs, como Arduinos, y a diferencia del bipolar, aparte de lo ya mencionado, es que este tiene una disposición de bobinado diferente que facilita su control y simplifica un circuito requerido. Entonces, en un motor paso a paso unipolar, cada bobina tiene un punto medio central al que se conecta un terminal común. Y también cada bobina tiene dos extremos adicionales, como si fuera una figura, que se conectan a los terminales individuales. Esto da lugar para que se pueda tener luego conexiones por bobina en lugar de una sola, como en un motor bipolar. Entonces, la exposición de un bobinado del motor unipolar va a permitir que cada bobina se active de manera independiente. Y esto al final va a facilitar más que nada cuando se tiene un tipo de movimiento preciso que el motor mediante, o sea, va a facilitar el control del motor
si es que se lo quiere controlar mediante transistores o alguna interfaz. Entonces, como podemos ver, son dos fases y cinco cables, uno para cada bobina, A, B, C y D, y se tiene el común entre los dos. Estás muteado, compañero. Gracias. Bien, con respecto a cómo controlar estos motores, pues como ya se observó, se tienen varios pasos por segundo, entonces no hay forma de que manualmente o de programación se puede hacer. O sea, se puede hacer mediante programación, pero por ahí están los drivers facilitando esta cuestión. Y que de tal forma que el PLC, el dispositivo programable, no abarque toda su capacidad en solo controlar un motor, ya que el driver y estos dispositivos se usan para estas cosas. Los drivers, o sea, las tarjetas programables como PLC, Arduino y demás, están hechas para dar órdenes, las órdenes de control, pero hay componentes que demandan más de una orden, muchos datos, mucha información, mucha retroalimentación, y para ahí están los drivers, para facilitar, quitarle carga de trabajo al Arduino, al PLC, y poder eh, operar correctamente el sistema, ¿no? Entonces tenemos uno de esos drivers, el LN228N, que no es tanto un motor de pasos, pero puede ser usado como uno. Es más un puente HW. ¿Cómo funciona? Pues aquí observamos que tenemos dos horneras que vienen a alimentar los motores, una hornera de 3 que viene a ser la alimentación, 12 voltios viene es la alimentación, 5 voltios es una salida, o sea, estos son de entrada y eso es una salida. ¿Para qué uso esta salida? Para no depender de una salida digital para controlar lo que es IN1, IN2, IN3, IN4, si es que no vamos a estar variando eso allí. Ya que si vamos a hacer que los motores giren en un mismo sentido todo el tiempo, podemos setear a 0 a 5 voltios, pero ellos nos facilitan esta conexión para tener ya directamente un pin al cual poder setear estos terminales. Ahora, ¿cómo es que esto puede usarse para un puente H2 o un motor paso a paso? Pues cada uno de estos viene a poder activar una bobina. Entonces, este terminal aquí, esta bobina aquí puede activar una bobina y esta acá puede activar otra bobina. El driver está construido de tal forma de que si conectamos dos de los cables que forman una bobina del motor paso a paso a esta hornera y los otros dos a esta hornera, podemos controlar el motor. Si bien no nos da un control tan preciso como otros drivers más especializados, ya que simplemente nos permite hacer que el motor gire o deje de girar y no nos sirve para, por ejemplo, saber el número de pasos exactos, con precisión y a detalle, sino para activar y desactivar. No es tan preciso con esas cuestiones. Entonces, este driver se limita simplemente a eso, activar y desactivar, no es tan preciso con el control. Para eso está otro tipo de drivers como el A4988 y el TB6600, que este es más robusto. El A4988 es uno más simple que maneja hasta 2 amperios, pero el AK maneja hasta 4. Pero mi compañero ya va a explicar más detalle cómo funciona este driver. Listo, bueno, este controlador o driver también de motor para paso a paso es el TB6600 y este de aquí permite controlar mediante una interfaz PTO, que es una interfaz de pulsos, de un tren de pulsos, que puede ser manejada de diferentes formas. Una de aquellas formas, una de aquellas secuencias para manejar lo que es una interfaz de tren de pulsos es la que es pulso y dirección, donde donde tiene una señal A de pulsos que para controlar velocidad y tiene que ir a una frecuencia determinada, o una señal B, que es la dirección, que es más que nada para controlar los cambios de giro. Entonces, podemos ver que con la entrada de pool se va a controlar lo que es la velocidad de giro, la velocidad pool que se ve aquí, que dice 5 voltios, y DIR arriba, que también dice más 5 voltios, es para controlar lo que es la dirección o sentido de giro. Eh, Esto va a funcionar para lo que son entradas positivas o negativas. Ya esto depende de la señal que le llega del controlador. Y es un Arduino, es una Raspberry, o más que nada, en este caso se usa son por lo general controladas con programadores lógicos controlables, los PLCs. Entonces,
Esto de aquí puede trabajar con señales positivas o negativas, o entradas positivas o negativas, y mediante cada una de ellas va a tener una configuración diferente, ya que si son entradas positivas va a estar conectada al pool de más 5 voltios y una dirección al dirección de más 5 voltios. Mientras que son negativas va a estar puenteado, lo que es, las positivas van a estar puenteadas a tierra y va a tener lo que es conectado a los pulsos y la dirección a las entradas pool menos 5 voltios y la dirección menos 5 voltios. Una de las configuraciones más comunes para poder trabajar con estos drivers de aquí es de que, por lo general, las entradas del controlador tienen que ser entradas tipo DC, ya que tienen que ser unas entradas con una conmutación rápida, debido a que si se tiene, por ejemplo, un PLC con una salida relé, esta conmutación física, o sea, mecánica, de un contactor cerrando o abriéndose, va a generar lo que es un retraso en la señal, o si se maneja con señales pequeñas, igual va a generar un desgaste que al final va a ser una pérdida en el equipo. Entonces, por lo general se trabaja con señales como transistores para poder tener una conmutación rápida. Entonces, como podemos ver, tenemos una señal de habilitación de enable eh, que funciona con flancos de subida, la señal de sentido con flancos de subida y la señal de pulsos, que eso ya es un tren de pulsos que va a una frecuencia determinada, poder determinar la velocidad del motor que se está accionando, en este caso es un motor de pasos. Entonces, bueno, este es un controlador un poco más robusto para la industria y eso sería lo que tenemos para la teoría de los motores paso a paso. Y más adelante ya poder realizar lo que son los programas o aplicaciones para lo que son ya en la implementación dentro de PLCs o otro tipo de controladores. Muchas gracias. Muchas gracias.